Muchas gracias, Ángel. Una vez más, mi reconocimiento a él y a todo el equipo académico, técnico, administrativo, a la gerencia y a todos los que hacen la escuela. Y también muchas gracias a todos los que nos dedican su tiempo en una tarde de verano para algo tan aburrido a priori como es la gerencia de riesgos. Ya verán cómo es mucho más divertido de lo que se suele pensar, de lo que generalmente se piensa. Bueno, estamos en una primavera, ya verano, en este año 2020, muy atípica debido al COVID y al confinamiento. Aquí en España hemos vivido el confinamiento hasta el mes de junio, bien avanzado, y este webinar tiene mucho que ver con los temas de riesgo estratégico, como ustedes saben, los casos prácticos que sufren las empresas y cómo los han solucionado. El COVID es precisamente un riesgo estratégico por su dimensión, por su alcance, etcétera. Por supuesto, alguno de ustedes ya me habrá escuchado decir esto. A toro pasado, como decimos en España, todos somos muy buenos toreros. Me refiero a que analizarlo algo así, a posteriori, siempre juega uno con ventaja. Quiero ser bien claro y respetuoso en eso y decir que los casos reales de los que vamos a hablar, de los que vamos a analizar hoy, pues esos casos lo hago con la mayor asepsia y con el mayor respeto posibles, porque son empresas que han pasado por verdaderas dificultades. Piensen ustedes que la gestión de riesgos es una disciplina muy compleja, muy completa, transversal a todos los procesos de todo tipo de empresas y de ahí precisamente su grandeza. Ese amplio universo de riesgos, algunos de ellos muy desconocidos, es lo que nos lleva a la sesión de hoy porque precisamente los estratégicos son de los riesgos más complejos, más volátiles, es decir, los más difíciles y por eso hoy trataremos de ver de una forma positiva, ecuánime, cuáles son esos casos y cómo ha ido. Aquí les hago para empezar una pequeña lista de las empresas de las que vamos a hablar. El grupo Sanlu en China, Qatar Airways en Qatar, BlackBerry, Blockbuster, Samsung, hablaremos de Wirecard, de Volkswagen, luego veremos los tipos de interés negativos y el coste del barril de petróleo también en términos negativos, seguiremos hablando de cisnes negros y de otros colores, veremos qué le pasó al Concorde, ¿recuerdan aquel avión maravilloso hace ya 20 años? Acaba de hacer el aniversario de aquello. También qué le pasó a Boeing más recientemente y pretendo acabar con todo el tema de las hipotecas basura, Lehman Brothers, AIG, etcétera. Bien, hay muchas definiciones, antes de seguir vamos a ver definiciones y algunas definiciones de riesgo estratégico tomo aquí una que a mí me parece muy sencilla, que es el impacto actual y futuro en los ingresos y en el capital que se puede originar debido a decisiones, a problemas en los negocios, a falta de capacidad de respuesta ante los cambios en la industria o el entorno. Fíjense que aquí señalo las palabras clave de esa definición. El impacto actual y futuro, las malas decisiones, el deterioro o el accidente, la falta de capacidad, los cambios o las adaptaciones que se producen en el entorno y que nunca son bien respondidas por todas las empresas, la industria, el entorno, etcétera. Bien, a partir de esta definición, a ver si consigo que esto avance página. Aquí está. La combinación de estos elementos nos lleva a varios orígenes posibles, a varias fuentes de las que se origina el riesgo estratégico. Fíjense que yo las divido en 6 categorías. Por un lado, los aspectos políticos o geoestratégicos. Básicamente la guerra, los cambios de régimen político, los golpes de Estado, las acciones comerciales y los aranceles, etcétera. Por ejemplo, piensen en Lafarge, una fábrica de cementos que debido a la guerra de Siria tuvo que tomar una serie de medidas desesperadas. O debido al Brexit, Honda, que decide retirarse del Reino Unido. Y así podríamos encontrar multitud de casos. Veremos más un poquito más tarde. Otro de los posibles desencadenantes de un riesgo estratégico son los temas regulatorios, las licencias, las autorizaciones, que la regulación del país, del lugar, nos impida continuar con nuestra actividad en la manera en la que lo veíamos haciendo. Las sanciones, el cierre legal o incluso la pérdida de la licencia para poder operar. Y ahí les pongo un ejemplo muy brutal. La minería, que en muchos países se ve abocada a problemas regulatorios y a restricciones cada vez más importantes, o las emisiones de gases en cualquier tipo de industria. Luego está la innovación tecnológica. Nuestra empresa, nuestro producto, lo que sea, nos falta capacidad de adaptación y entonces se queda obsoleto.
Y se me ocurre un ejemplo muy gráfico con el que todos seguramente comprendan a qué me refiero, y es el caso de Kodak, una gran multinacional de la película fotográfica que no supo ver que las fotografías en papel estaban desapareciendo, que la tecnología, la telefonía móviles, los tablets, etcétera, los iban sustituyendo. Luego, deterioro de condiciones, problemas, situaciones que causan un cambio global inmediato. El clima, cambios en el medio ambiente, un accidente grave o el descubrimiento de un defecto en el producto, situaciones financieras, etcétera. Y ahí les pongo el ejemplo de Maggi, que es un ejemplo brutal por un problema de contaminación de productos que tuvieron precisamente en la India y que llevó a enormes pérdidas a esta empresa. También está el fraude. La empresa toma decisiones erróneas, de manera equivocada, de manera voluntaria, es decir, incurriendo en un fraude, y además es descubierta. Y eso produce una serie de situaciones que también podemos considerar de tipo estratégico. Y luego está mi causa favorita, que es esta que le he dejado para el final, que además de mi causa favorita es de las más comunes, y son las malas decisiones. Decía Séneca que errarum humanum est, perseverare diabolicum. Equivocarse es cosa de humanos, pero perseverar en el error es diabólico. Bueno, pues a eso me refiero, a las malas decisiones, que también vamos a ver unos cuantos ejemplos hoy. Bien, vamos a empezar. El riesgo estratégico es muy difícil de manejar, es muy difícil de controlar, puede tener origen en esas 6 variables que comentábamos hace un momento, pero también tiene orígenes internos o externos. Veremos este tipo de combinaciones. Muchas veces se presenta de una manera súbita, fulminante, súper rápido, y además tiene otra característica importantísima. No siempre existe transferencia. Para la mayor parte de los riesgos estratégicos no existe la posibilidad de asegurarse. Y esto es algo que también marca mucho el destino de las empresas que se ven confrontadas con algún riesgo de naturaleza estratégica. Además, implica riesgos brutales en la continuidad de las empresas, y de ahí viene un poquito esa denominación tan en boga, tan de moda hoy día, de los cisnes negros. Adelantarnos a los hechos, prevenir, muy pocas veces estará en nuestra mano conseguirlo. Bien, vamos a ver casos reales. Esos casos reales se van a declinar sobre estas 6 condiciones que les decía antes: los temas políticos, regulatorios, la innovación, el deterioro súbito de las condiciones por lo que sea, por un accidente, por medio ambiente, el fraude y, por último, las malas decisiones. Para cada empresa de las que vamos a analizar hoy, puede haber varios de estos tipos de desencadenantes que se presenten a la vez. Y vamos a hacer un pequeño concurso, si a ustedes les parece bien. Yo les explico el caso de la empresa y luego ustedes van pensando cuáles han sido, de este catálogo de 6, cuáles han sido los desencadenantes que han llevado a esa situación de la empresa. Va a ser tan fácil el concurso que ya les anticipo que no habrá premios, ¿de acuerdo? Bien, empezamos en China. Empezamos con el grupo Sanlu, algo bastante desconocido. En 2008 se descubre que la leche para bebés, que es el producto principal de este grupo, del grupo Sanlu, la leche para bebés se le añadía de manera deliberada melamina, que es un producto plástico, melamina. Es muy pernicioso para la salud, es muy malo, pero mejoraba el aspecto proteico de la leche. De manera fraudulenta, de manera falsa, parecía que la leche tenía más poder nutritivo porque llevaba melamina. Disculpen la errata que hay en el texto, es melamina. Entonces, al menos murieron 6 bebés. Hubo 294.000 bebés afectados en China. De esos bebés, 55.000 tuvieron que ser hospitalizados. La empresa, el grupo Sanlu, es estatal. Hubo varias condenas, 3 condenas a muerte. Que yo sepa, 2 de los directivos de la empresa fueron fusilados por este fraude, por este problema, y les acabo de dar una pista de qué tipo de situación se produjo en esto. El enorme coste que luego supuso el desmantelamiento de la marca, etcétera, etcétera, no merecía la pena el haber montado este artificio de añadirle materia plástica a la leche en polvo para bebés. ¿Y piensan que esto solo puede pasar en un país comunista como China? Pues no. En el año 2018, más recientemente, en Francia, Lactalis, del grupo Besnier, que también se dedica a fabricar productos infantiles, leches maternizadas para bebés, también contaminó de manera accidental, parece ser, 9.000 toneladas de leche para beber,
también hubo problemas sanitarios, en fin, situaciones muy serias en Francia, y esto ha sido hace poco, en 2018. Bien, ¿qué les parece la situación? ¿Qué tipo de riesgo estratégico se produce en el caso de Sanlu? ¿Y cuál en el caso de Lactalis, de estos 6 del catálogo del que hablábamos hace un momento? Bueno, yo tengo claro que en el caso Sanlu lo que se materializa sobre todo son temas regulatorios, una deficiente regulación, una mala vigilancia por parte de los entes que tenían que vigilar la calidad de los productos tan sensibles como son las leches maternizadas, los suplementos de leche para alimentar a bebés. Y por supuesto, lo ven ahí debajo recalcado, me imagino que estarán todos de acuerdo en que el fraude sin duda era la característica principal de este asunto, del caso Sanlu. ¿Y en Lactalis qué sucedió? Pues lo mismo, temas regulatorios, una vigilancia inadecuada de las autoridades, además se produjo un accidente industrial que contaminó con salmonela los productos que se vendían y fíjense que pongo fraude entre interrogaciones. Yo opino que sí, que un poquito de fraude también que había en el caso Lactalis, aunque que yo sepa allí no fusilaron a nadie en Francia porque eso no está de moda. Bien. Si quieren más casos, les tengo aquí preparado otro de reserva, que es el de Odwalla, una marca de zumos, estupendos zumos fantásticos, de una gran calidad, Odwalla, en Estados Unidos. Odwalla, también hace muy poquitos años, fabricante de zumos y refrescos, se le coló una contaminación, particularmente en el zumo de manzana. También hubo un montón de personas, niños, adultos, afectados por una contaminación fecal, o sea, lo que llevaba el zumo, aparte de manzana y de estar muy bueno de sabor, pero llevaba restos de heces, de caca, en fin, horroroso. El problema es que Odwalla se negó, para mantener el sabor de sus productos, se negó a admitir procesos de pasteurizado. Esto acabó mal para Odwalla. Lactalis ha resistido este problema, Sanlu se ha reconfigurado bajo un nuevo nombre y Odwalla ha acabado siendo propiedad de la multinacional Coca-Cola. Sí, amigos. Bien, vamos a ver otro caso. Qatar Airways, la guerra de Yemen, que seguramente le suene. Ahí hay una disputa hegemónica entre Irán y Arabia Saudita, el viejo conflicto de los musulmanes sunitas contra los musulmanes chiitas, y Yemen es el escenario bélico. Y Qatar no se decanta ni del lado de Irán ni del lado de Arabia Saudí. Más del 80% de las fronteras del país, de Qatar, son con Arabia Saudí y con los Emiratos Árabes. En 2017, Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos y Bahrein bloquean sus espacios aéreos a los aviones de Qatar. Es decir, no les dejan por dónde salir de Qatar, si no pueden atravesar el espacio aéreo árabe o de Emiratos. Menos mal que Qatar ha conseguido encontrar, por supuesto, estamos hablando de un problema que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que es geopolítico. Bueno, Qatar afortunadamente ha encontrado otro aliado regional que quiere darse importancia en aquella región, que es Turquía. Y junto con Irán y en menor medida Irak, le han permitido establecer a Qatar Airways corredores por los que sus aviones puedan salir volando. A pesar de todo, ese bloqueo, que ya está prácticamente superado con esos corredores a través de Turquía, de Irán, etcétera, supone vuelos más largos para los aviones que despegan desde Qatar, desde Doha, y por lo tanto eso significa unos mayores costos operativos. Qatar, a pesar de todo, está triunfando, ha conseguido ampliar su flota, tiene más aviones, está añadiendo nuevos destinos. Bueno, esta es la ventaja de que el dinero no sea un problema, porque saben ustedes que estos países tan ricos en producción petrolera, pues tienen bastante dinero. Y también está la tradicional habilidad de los países árabes en la cuestión negociadora. Y ahí Doha y Qatar, Doha, capital del país, ha conseguido negociar unas situaciones que, a pesar de lo amargo y de lo difícil que era la situación al inicio, pues le están permitiendo funcionar. Vamos con nuestro concurso. ¿Qué tipo de riesgo se produce en el caso de Qatar Airways? Bueno, yo pienso que fundamentalmente estamos ante un ejemplo de aspectos políticos. Se trata de una guerra llevada de una forma baja intensidad, del conflicto, la tensión geopolítica entre dos bloques antagónicos, como son
Irán y Arabia Saudí más sus respectivos aliados. Pero a pesar de todo, la guerra y las tensiones, que son un elemento de primera magnitud, se caracterizan por su tremendo impacto y además porque aparecen de una forma muy súbita y posiblemente bastante imprevisible. Siempre pillan por sorpresa. Qatar, en este caso, ha contado con las dos grandes bazas que les decía antes, dinero sin límite, y luego otros factores, que eran Turquía e Irán, que como actores regionales también querían darse importancia en la región. Además, Qatar tiene una reclamación de 5.000 millones de dólares contra los 4 países que le bloquean su espacio aéreo. Yo creo, mi opinión es que conseguirá cobrar esa indemnización en el fondo de arbitraje. Los temas relacionados con la guerra, la geopolítica, las tensiones entre países no siempre acaban así de felizmente. Hay otras guerras, muchas tensiones geopolíticas en otros lugares del mundo y son muy dañinas. Piensen, por ejemplo, en Cuba, Venezuela o en Sudán, en Angola, que están devastadas por bloqueos internacionales. Y no se olviden de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. De eso hablaremos otro día, pero es otro ejemplo de un tipo de riesgo estratégico de origen geopolítico, de origen militar o guerrero, que se combina para dañar a las empresas. Existe y es una categoría bastante más importante de lo que se tiende a pensar. Seguimos. BlackBerry. Tocar el cielo y de repente desaparecer. Les confieso que yo soy una parte interesada porque he sido usuario fiel de BlackBerry durante bastantes años y además estaba muy contento con mis máquinas BlackBerry, las usaba y me daban una gran comodidad para trabajar desde cualquier lugar, fuera de la oficina, por supuesto. Obama le pasaba lo mismo, hasta hizo cambiar, el presidente Obama, cuando llegó a la Casa Blanca, hizo cambiar los protocolos de seguridad para poder seguir usando su BlackBerry, de la que estaba enamorado como profesor universitario que había sido anteriormente. Bueno, ¿y cómo es que BlackBerry, siendo líder mundial hasta el año 2008, 2009, qué les pasó? Porque un dispositivo tan popular, tan eficiente, que se vendía a millones, ¿cómo es posible que de repente? Bueno, pues muy sencillo. La tecnología táctil no les interesó, no lo vieron a tiempo y para cuando quisieron reaccionar otros se habían hecho ya con el mercado. Seguramente estarán de acuerdo conmigo en que Apple y sus iPhones y algunos otros competidores, en fin. Desgraciadamente BlackBerry como firma ha desaparecido prácticamente, han cambiado de manos varias veces, han intentado resucitar, hasta ahora sin éxito. Bueno, y en el caso BlackBerry, en su caso, más que caso, ¿qué tipos de aspectos ven ustedes que han sido los predominantes? De los 6 que decíamos al principio. A ver, ¿cuáles son sus apuestas para nuestro concurso de causas? Está claro que fallaron en la innovación tecnológica. Yo creo que la mayoría de ustedes lo habrán interpretado correctamente. El primer problema es la innovación tecnológica y el segundo, las malas decisiones. La dirección, la gerencia, las altas mentes de BlackBerry no fueron capaces de ver lo que se les venía encima, no fueron capaces de adaptarse tecnológicamente y además erraron en sus decisiones. Y esto condujo a lo que condujo. Falta de innovación y malas decisiones. Muy simplificado. Han tenido varios intentos de reflote, pero sin éxito hasta ahora. El valor bursátil de la firma BlackBerry, como por supuesto, se ha disuelto como si fuera humo en el aire y aquí no ha quedado nada. ¿Se acuerdan de Nokia? ¿Les suena también lo de Nokia? Aquellos fantásticos teléfonos finlandeses. A Nokia le pasó algo muy parecido. La historia se repite, amigos, y sobre todo para quienes no estudian historia y no aprenden de otros. ¿Alguno se cree que el iPhone de Apple será líder para siempre? Bueno, de hecho, Apple ya está teniendo dificultades y no está cumpliendo con sus objetivos de ventas. Es decir, los imperios nacen, crecen, se tambalean y desaparecen. Todos los imperios. Seguimos. Blockbuster. Me parece mucho el nombre al anterior, al de BlackBerry, también es de origen norteamericano. Muy parecido todo, líderes indiscutibles con una senda de éxito imparable, llegaron a tener 6.000 locales de alquiler de películas en prácticamente todo el mundo. En el año 2000 un cliente se enfadó, tuvo que pagar un recargo porque devolvió tarde en su videoclub, devolvió tarde la película. Fíjense qué tontería. Este cliente enfadado es el que da lugar a Netflix. Se le ocurre que mejor que alquilar las películas yendo a la tienda, poderlas alquilar a través de Internet desde su casa. Y esta idea, además de ser una idea innovadora, está naciendo el streaming,
el inventor de todo esto se ofrece humildemente a colaborar con Blockbusters. Les dice, mire, ustedes tienen el negocio con sus tiendas, yo les pongo el complemento aquí del alquiler de películas y vídeos, pero a través de Internet. No, Blockbusters dice que no, que ellos son los amos, que un poquito de soberbia, ¿saben? Un poquito de soberbia por la posición dominante que Blockbuster tenía en todo el mundo, y entonces se negaron, despreciaron este ofrecimiento de una Netflix muy joven, muy adolescente, que empezaba a nacer. Al final, conocen ustedes la historia. Blockbuster empezó a cerrar tiendas en 2012, presentó los documentos de quiebra en 2014, quedó una sola tienda, una especie de imagen que permaneció abierta en el estado de Oregón, en Estados Unidos, hasta 2019, y al final Netflix es la reina en el mundo del vídeo en streaming. Y en cuanto a la música, quien manda es Spotify. ¿De acuerdo, amigos? Bien, ¿cuál ha sido el riesgo que ha prevalecido aquí? Pues sí, de nuevo la innovación tecnológica y las malas decisiones. Blockbuster cayó desde lo más alto por una combinación de falta de visión unida a la incapacidad tecnológica, a la soberbia de sus mentes directivas y a nuestras viejas amigas las malas decisiones. Esta situación no crean que es nada original, muy al contrario, es relativamente frecuente. La combinación de soberbia, falta de visión, incapacidad tecnológica, no adaptación al entorno y malas decisiones es un cóctel fatal para muchas empresas. Seguimos. Samsung Galaxy Note, teléfonos que explotan. Ustedes recordarán estos sucesos en los años 2015 y 2016, las baterías de los teléfonos Galaxy Note explotaban. En realidad hubo muy poquitos casos comparado con el enorme número de aparatos que estaban vendiendo, pero se produjo un daño reputacional mayúsculo y eso, claro, evidentemente lleva a un daño financiero muy fuerte. Lo que pasó en esta ocasión, bueno, y lo más importante, que aparte de lo que pasó, ¿cómo lo superó Samsung? Bueno, tenían una presión enorme desde el punto de vista comercial por llegar los primeros al mercado, sí, eso contribuyó a los defectos, fallaron en el control de calidad, controlaron mal a sus proveedores. Fíjense que solo en España, un país relativamente pequeño, la retirada de los teléfonos defectuosos les costó casi 50 millones de euros. En el resto del mundo fueron mucho más, miles de millones, porque además tuvieron que indemnizar a las víctimas, tuvieron que afrontar enormes costes de marketing, relaciones públicas, en fin, la factura del error son miles de millones de dólares. No tenemos datos oficiales, no están disponibles, pero se calcula que entre 10 y 12.000 millones de dólares fue lo que le costó a Samsung aquel error. Por supuesto, a Samsung se lo ha podido permitir porque para eso tienen un bolsillo muy profundo y además han sido capaces de recuperar su posición de liderazgo en la industria mundial de la telefonía. ¿Qué falló aquí? Bueno, no entramos en temas regulatorios, pero claramente faltó regulación. Digamos que la industria va muy por delante de los reguladores que deberían haber vigilado que aquellos teléfonos fuesen seguros antes de que se pudieran comercializar. Yo destaco mucho la campaña promocional que lanzó Samsung, que se basaba en una música muy pegadiza y una canción Give the people what they want, dar a la gente lo que busca, lo que la gente quiere. Sencillamente una campaña de marketing genial para demostrar que estaban con sus clientes. No piensen que esto solamente le ha pasado a Samsung, no, esto le ha pasado también a Apple, ha tenido problemas similares y eso sí, Apple los ha ocultado mucho mejor, han sido capaces de que no trascendiera. Les destaco aquí abajo la importancia del plan de crisis y tener muy bien definida la política de comunicación para los casos de crisis. Y por supuesto nos faltaba ver que había fallado, falló la innovación tecnológica que fue demasiado acelerada, sin margen para comprobar. También se produjo un tipo de accidente inesperado, es decir, un deterioro en las condiciones del mercado y, por supuesto, nuestras queridas compañeras de viaje, las malas decisiones. Otro caso, Wirecard. ¿Cómo pudo pasar esto? Desde siempre ha habido un oligopolio de tres en materia de pagos. Han sido Visa, Mastercard y American Express. Las tres norteamericanas, qué casualidad. Y de repente llega Marcus Brown,
desde Alemania, que lanza un nuevo sistema de pagos electrónicos que además lo llama Beyond Payment, o sea, más allá de los pagos. Y en menos de 2 años se sitúa como una nueva forma de pago, ahí incidiendo en ese mercado de oligopolio que tenían Visa, Mastercard y American Express. Pero algo no funciona bien, las cosas no van bien. La expansión de Wirecard en Asia y precisamente un celoso supervisor de temas financieros en Filipinas empiezan a destapar que no todo es tan bonito como parece. Por supuesto, yo pienso que las 3 viejas glorias de los pagos, de las tarjetas de crédito, se hayan confabulado para proteger su oligopolio típicamente norteamericano. A fin de cuentas, las barreras de entrada se inventaron para eso y forman parte de las bases del sistema capitalista. Muy bien, Wirecard se ha desplomado como si fuera un castillo de naipes. O sea, ha sido una debacle completa. ¿Qué piensan ustedes que ha sido la desencadenante de esto? Yo creo que aquí confluyen una serie de factores, que aquí tenemos de todo. En primer lugar, algo de pugna económica entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Proteccionismo, guerra comercial, sí, un poquito. ¿Cómo me van a quitar a mí la hegemonía que tengo en el mercado mundial de los pagos y de las tarjetas de crédito? Luego, temas regulatorios, claro que sí. Uno de los regulatorios más serios y más severos, que es Alemania y particularmente Baviera, falla terriblemente. Y además esto ha puesto en peligro a 2 ministerios, el de Economía y el de Hacienda, y también al Land, a la parte federal de Baviera. Una tormenta que todavía está en marcha. Luego falla la innovación tecnológica. Wirecard era demasiado bueno como sistema para ser verdad. Inopinadamente, un deterioro súbito de las condiciones, el gobierno filipino lanza una investigación y descubre cosas. Fraude, fíjense que lo pongo en un tono, en un tipo de letra un poco mayor, porque fraude claramente, todo era falso. Y ya saben, se puede engañar a muchos, pero poco tiempo. Y engañaron a muchos, pero durante poco tiempo. Y por supuesto, para que no nos falte ningún ingrediente, aquí hubo malas decisiones. Les he puesto aquí uno de los bancos, un banco alemán importante, porque tiene un acuerdo con Wirecard y a ver cómo lo arregla. Pero además hay daños mucho más severos porque todo esto compromete a Alemania, a la Unión Europea en su conjunto. En fin, hay unos estrepitosos fallos de tipo regulatorio y todo esto hace que arrastre a la persona de confianza, una de las personas de confianza de Angela Merkel y al regulador financiero. Caerán algunas cabezas. No se me olvide mencionar que Wirecard tenía acuerdos privilegiados con la mayoría de bancos alemanes y muchos otros bancos europeos, e incluso con el sistema postal alemán. Es decir, ¿cómo es posible que nadie se diese cuenta de que aquello era todo ficticio, de que todo era una especie de mentira gigantesca? Bien, Volkswagen, ¿se acuerdan del Dieselgate? Aquel, bueno, a propósito de Alemania y sus supervisores, una gran idea para superar las inspecciones de gases. Es más barato poner un software que truca los gases cuando están midiendo, pero que luego cuando el coche está funcionando normalmente, pues aquello lanza toda la contaminación y un poquito más. Era más sencillo crear ese fraude, ese software fraudulento, precisamente con Bosch, que fue la creadora de este software, y ponerlo en marcha. Y tras muchos años funcionando, una universidad americana descubre que los coches de Volkswagen como grupo contaminan mucho más. ¿Sanciones? Pues no. Ha habido indemnizaciones solamente en los Estados Unidos, hasta donde yo conozco. Que además debo decirles que en casa tenemos 2 coches del grupo Volkswagen. Y los 2 nos engañaron en el tema de las emisiones. Pero no crean que fue solo Volkswagen. No, no. Renault, Mercedes, Toyota, muchos más, pero eso sí han sabido mantener el tema en términos confidenciales. ¿Eficiencia alemana? Poco de risa. Bien, para nuestro concurso de cuáles han sido las causas, están claros los aspectos políticos, el proteccionismo americano frente a su maltrecha industria automovilística. Los temas regulatorios, fallaron todos los reguladores en España, en Canadá, Alemania, Francia. Nadie regula lo que debería regular. Grave fallo regulatorio. Luego la innovación tecnológica, instalar un verdadero sistema que redujera los gases al circular los vehículos era mucho más caro
que meter un software truculento. Y eso es lo que pasó. Fraude, sí, fue deliberadamente y vergonzante. Creo que incluso todavía permanece en prisión un directivo de Volkswagen en Estados Unidos. ¿Malas decisiones? Por supuesto que sí, claro que las hubo. Bien, pues encontramos muchos fallos en cascada, también en este ejemplo de Volkswagen. ¿Qué daños han sufrido? Bueno, este directivo que creo que permanece todavía en prisión en Estados Unidos, millones y millones de dólares que se han tenido que gastar en los Estados Unidos, tremendas negociaciones y chantajes a los diferentes países europeos por parte de Alemania y por parte de Volkswagen, y luego algo de gasto en adaptar las flotas y en crear nuevos diseños. Al final, la factura para Volkswagen ha sido muy cara, pero les ha salido muy barato para lo brutal que el tema era, o parecía ser al principio. Por cierto, no se nos olvide mencionar que Bosch, cómplice fundamental en todo este tema, sale indemne, igual que salen indemnes Mercedes, Renault, Toyota, etcétera. Todos muy silenciosos, sin ninguna mancha, pero hacían exactamente lo mismo. Y bueno, pues así son las cosas, amigos, y Volkswagen es un caso muy bonito, contrariamente al de Blockbuster o al de BlackBerry o al de Nokia. Volkswagen ha podido seguir siendo un líder mundial en la fabricación de vehículos y lo sigue siendo, con su cuenta de resultados que además no se ha resentido demasiado. Bien por ellos, lo han jugado bien. Vamos viendo los casos que nos quedan, estamos más o menos a la mitad y bueno, creo que vamos bien de tiempo. ¿Ustedes son capaces de pensar lo que sucedió en mayo-junio de este año, 2020, que el petróleo tuviese un precio negativo? Era algo así como una oferta, llévese un barril de petróleo y además se lo regalamos y además le damos $30. Bueno, esto pasó. Y no es que estemos locos, pero algo ha pasado con la economía para que se lleguen a lanzar este tipo de mensajes. Y es que con motivo del COVID, del confinamiento, de la parada de las líneas aéreas, de la paralización de muchas industrias, no había consumo de petróleo. Y entonces había que regalarlo de manera literal. Esto pasó. Y eso que hablamos de un bien precioso, de un bien que es muy necesario y es muy codiciado, además de escaso. ¿Cómo es posible que se origine una depreciación tan fuerte del precio? Bueno, intervienen varios factores. El fracking, que hace que Estados Unidos se convierta en un exportador neto, un conflicto geopolítico que enfrenta a Rusia con Arabia Saudí y que tira de los precios a la baja. Por supuesto, falta capacidad de almacenaje. No hay suficiente capacidad para mantener los stocks. Y luego, un ingrediente brutalmente importante, que es la paralización de las empresas que no consumen energía y además el confinamiento de las personas que tampoco circulan con sus automóviles y todo eso produce mucho menos consumo. Digo automóviles, pero también piensen ustedes en los aviones que no vuelan, en los trenes que no circulan, los camiones que no reparten, etcétera, etcétera. Claro, para los países cuya economía depende de exportar crudo, ¿qué supone esto? Piensen en Venezuela, México, Irán, Ecuador, Perú, la propia Arabia Saudita, Sudán, Guinea, Rusia, Nigeria. Pues sí, supone un riesgo estratégico. De hecho, esos países se enfrentan a una bajada brutal de sus ingresos. Y esa bajada brutal de sus ingresos es como quedarse sin dinero. El capital a precio negativo, parecido a lo del petróleo, pero consolidado ya hace unos cuantos años. Usted tráiganos su dinero y por cada 100 que nos traiga del dinero de su país, le vamos a devolver 90 y tantos, es decir, tipos de interés negativo. Y de nuevo, ¿qué pasa con la economía? ¿Nos hemos vuelto todos locos? A mí este fenómeno de los tipos de interés negativo todavía se me atraganta en el cerebro cuando pienso sobre ello. Prestar dinero siempre ha tenido un precio, el tipo de interés, que además siempre ha sido positivo. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Pues de nuevo concurren varios factores. Los bancos centrales incentivando la reactivación económica, el arrancar la economía y ponerla en marcha velozmente, tiran los tipos de interés a la baja y eso empieza a producir situaciones como la que comentamos. Por supuesto, la economía especulativa, las bolsas al rojo vivo, desconfianza, los inversores no están tan contentos de lo que obtienen en la bolsa y prefieren invertir en cosas más seguras, incluso perdiendo. La inseguridad en las inversiones lleva a la búsqueda de refugio para el dinero.
Y luego hay países seguros y países menos seguros. Esto es perfecto para un país como Alemania, que está aplicando desde hace tiempo tipos de interés negativos a quien quieren comprar su deuda, y es horrible para otros países como Italia o España, por aquello de la prima de riesgo y de los diferenciales que hacen que Italia o España tengamos que pagar unos altos tipos de interés para conseguir colocar la deuda país. Pero un momento, Alemania e Italia y también España no eran todos socios en la UE. ¿Cómo es posible que Alemania compita contra otros de sus dos socios o más socios de la Unión Europea? Curioso, ¿verdad, amigos? Bien, cisnes de varios colores. El que tienen ahí es una especie rara de cisne, cabeza negra y cuerpo blanco. Ya saben ustedes que todo esto de la economía muchas veces es casi un juego de base cero. Lo que unos ganan, otros lo pierden. Si el petróleo es barato, hay quien gana, pero hay quien pierde. Quien compra gana, pero quien tiene que venderlo pierde. Estos son los cisnes negros a los que nos referimos, pero para unos el cisne es negro y para otros es blanco. Por ejemplo, en el COVID-19, que tanto nos preocupa a todos, hay quien gana y hay quien pierde. Por ejemplo, ganan las empresas farmacéuticas y mucho. Ganan los fabricantes de plásticos de un solo uso. Piensen en los guantes, las mascarillas, por supuesto, las empresas sanitarias, hospitalarias, de cuidados médicos, ganan. Amazon, Netflix, Google, ¿ustedes qué piensan? ¿Que ganan o pierden? Yo creo que ganan y mucho. Ganan hegemonía con el delivery a domicilio cuando la población no puede salir de sus casas. Bien, pues siempre ha sido así. Unos ganan y otros pierden. Y siempre ha habido este tipo de fenómenos que muy recientemente, a través de un profesor, Najim Taleb, que todavía vive, se empezó a poner la imagen gráfica de los cisnes negros. Últimamente también se habla de cisnes verdes para referirse a temas relacionados con el medio ambiente en sentido positivo o en sentido negativo. ¿Se acuerdan del Concorde? Aquel maravilloso avión que se adelantó a su tiempo. Acabamos de festejar, son 20 años desde aquel terrible accidente, un Concorde que despegaba de París en el año 2000, despegando, enganchó una pieza, esa pieza que tienen en la parte de abajo de la imagen, esa pieza se le había caído a un avión de Continental, golpeó al Concorde, le rompió los depósitos de combustible, ardió en llamas, se estrelló. Murieron todos los pasajeros y tripulantes y el proyecto franco-británico de Concorde, solamente lo operaban Inglaterra y Francia, se acabó. ¿Ustedes piensan que fue culpa del accidente? No solo. Económicamente el Concorde era inviable. El coste de combustible que tenía para la poca capacidad de pasajeros que llevaba y los tickets carísimos hacían que el Concorde no tuviera posibilidades de seguir funcionando. El Concorde murió mucho antes del accidente de junio del año 2000. Murió mucho antes por motivos económicos. Pero sí, de aquella tragedia salieron fortalecidas Airbus y Boeing. Fíjense que todavía pongo Boeing aquí. Porque ¿qué pasó con Boeing? Seguramente ustedes saben lo que sucedió. Boeing cambió el modelo, un modelo fabuloso, el modelo que más vendían, lo fue alargando, fue haciendo sucesivas ampliaciones de capacidad para hacerlo más rentable, para que cupieran más pasajeros y algo más de mercancía. Pero claro, se cae un avión en Asia de Lion Air, luego se cae otro de Ethiopian, hay alguno más que tiene accidentes, aunque no llega a ser tan fatal y los pilotos consiguen controlarlo, y además se filtran algunos correos de directivos del propio grupo Boeing en los que hablan de que es una empresa de payasos dirigida por simios, si no me falla la memoria, y cosas similares. Bueno, los accidentes suceden, hay tipos de errores, y en este caso, ¿qué tipos de errores observamos que llevan a la caída de una empresa tan significativa como Boeing? Pues sí, hay un problema regulatorio, las autoridades regulatorias no fueron capaces de ver lo que sucedía. Hay un poquito de problema geopolítico, sí, lo hay, porque Boeing es el único contrincante que queda en Estados Unidos para hacer frente a la todopoderosa Airbus que ha nacido en la Unión Europea. O sea que algo de conflicto geopolítico también hay por ahí.
Por supuesto, hay problemas tecnológicos. Han hecho unas ampliaciones de los motores del avión para meterle más capacidad, para meterle mejor eficiencia y poder cargar más pasajeros, pero esto no ha sido bien calculado. Ha habido fallos de cálculo, problemas de malas decisiones. Finalmente, Boeing en bolsa se ha hundido prácticamente por completo. La línea de fabricación de aviones civiles, de aviones de pasajeros, está prácticamente parada por orden gubernamental y solamente les mantiene a flote la fabricación de aparatos militares como los helicópteros de guerra Chinook y otras cuantas máquinas de batalla que siguen fabricando, y además bastante bien, todo hay que decirlo. Pero bueno, es una historia. Tenemos aquí una empresa que no se ha ido del todo, no se ha hundido del todo como Boeing, no se ha hundido del todo, pero está muy cerca de la bancarrota, como no lo remedien pronto. Vamos llegando al final para que nos quede un poquito de tiempo para coloquio, si les parece bien. ¿Recuerdan la crisis del 2008? Fue la crisis anterior, la más importante anterior a esta que tenemos ahora en el 2020. Fue allá, si no me falla la memoria, fue el 15 de septiembre de 2008 cuando se supo que AIG no podía sufragar la caída de Lehman Brothers, a quien aseguraba, y que por lo tanto AIG se declaraba en bancarrota. Les tengo que confesar que en aquel momento yo trabajaba en AIG y por eso recuerdo con tanta precisión la fecha del 15 de septiembre. Es bastante difícil de olvidar. Hubo un elegante nombre, el elegante nombre de las hipotecas subprime, que en español se tradujeron como hipotecas basura. Muchos bancos cometieron el mismo fraude. Yo creo que sí, era un fraude. Era hacer unas hipotecas sobre las que había serias dudas que los clientes pudiesen amortizarlas, pudiesen devolverlas. Lehman Brothers actúa como detonantes, pero enseguida le siguen Fannie Mae, Freddie Mac y otra serie de bancos que van saliendo de control. Hay una sola aseguradora que respalda todo eso, los swaps, el sistema de aseguramiento de que esos bonos van a funcionar y que estaba controlado por AIG en su totalidad en todo el planeta. Y entonces AIG quiebra y no puede respaldar a esos bancos que a su vez se están viendo afectados por el tema de las hipotecas basura. Acude la Reserva Federal, he puesto todos los ceros porque es una cantidad brutal. Fueron más de 100.000 millones de dólares los que la Reserva Federal puso en manos de AIG para salvar la crisis y que AIG pudiese respaldar a los bancos, pagar sus siniestros de default, de problemas con las hipotecas que no se devolvían y al final la Reserva Federal, el gobierno estadounidense, con esta inyección de capital a AIG, consigue afianzar todo el sistema y evitar que el colapso llegue más allá. Bien, de este caso de la crisis del 2008, de AIG o de Lehman Brothers, como ustedes quieran llamarla, ¿qué tipo de riesgo estratégico piensan ustedes que es el que tiene más trascendencia aquí? Bueno, también tenemos un ejemplo de casi todo. Hubo fraude. Los bancos cometieron fraude al conceder aquellas hipotecas. Hubo malas decisiones, por supuesto que sí. Hubo deterioro de las condiciones del mercado. La innovación tecnológica en forma de aquellos CDVs, aquellos bonos asegurados por AIG que daban solvencia a los bancos para que pudieran jugar a las hipotecas basura, también falló esa tecnología tan novedosa y tan inteligente. Los reguladores ni se enteraron y también hubo algún aspecto político, aunque menor, y por eso lo menciono en último lugar. Es decir, la crisis del 2008, que afectó a tantos bancos y particularmente a la empresa en la que yo trabajaba entonces, AIG, tuvo todos los ingredientes de este combinado de riesgos estratégicos que estamos viendo hoy. Y les dejo ahí una ilustración muy, muy interesante de cómo reventó aquella burbuja. Cuáles fueron las causas para que aquella burbuja reventara. Afortunadamente, bueno, Lehman Brothers no lo contó, quedó absorbido y disuelto. AIG sí lo ha podido contar con severas dificultades, ha conseguido remontar y vuelve a estar ahí como una de las, no la número uno, que lo fue, sino que ahora es una aseguradora de las importantes, pero no la primera del planeta. Bueno,
Estas cosas suceden. Y ya les digo que este caso, para mi desgracia, lo conozco muy bien porque me hizo sufrir bastante en aquel invierno y otoño del 2008 y en los años siguientes hasta el 2016. Bien, yo creo que ahora ya va llegando el momento de conclusiones generales. Como habrán podido ver, espero haberles convencido, los riesgos estratégicos son mucho más complejos de lo que se suele pensar, por muchas razones. Recuerden los 6 tipos de causas que hemos venido viendo hoy, las malas decisiones casi siempre, la existencia de víctimas y beneficiarios. ¿Es injusto? Sí, pero debe ser así. La difícil transferencia de riesgos. Prácticamente no hay fórmulas de seguro para ninguno de los ejemplos de empresas reales de los que acabamos de hablar. La transversalidad de la gerencia de riesgos, sí, les felicito porque se interesen ustedes, porque eligen ustedes bien la disciplina de sus estudios. La gerencia de riesgos tiene muchísimo futuro, como demuestran todos estos casos. La ubicuidad, pues sí, Dios está en todas partes y la gerencia de riesgos casi que también. Poco más, para finalizar, quería volver a dar las gracias a EALDE y, por supuesto, a todos ustedes por su amable atención. Vamos a ver si, por favor, Ángel, ¿me puedes comentar algunas de las preguntas que hay en el chat? Ángel, Sí, Mariano, te voy leyendo algunas. Te digo, por favor. Ronald nos dice que los factores regulatorios podrían evitar las consecuencias de ciertas malas decisiones, pero se consideran externas, ajenas a las empresas. Por ende, ¿cómo se les puede gestionar? Mal asunto. Los reguladores, por definición, dependen de los gobiernos. Tendríamos que entrar en poder modificar la actitud de los gobiernos y los reguladores, hemos visto varios ejemplos, no son perfectos en ningún sitio. No funcionan, sencillamente son otros mecanismos del Estado, también los reguladores, que no funcionan. No es el único, hay muchos otros mecanismos que no funcionan. Se piensa uno que el Estado es perfecto, pero no siempre es así. Los reguladores fallan y fallan estrepitosamente y conducen a este tipo de situaciones. En un mundo perfecto, el regulador debería evitar que se produjeran ciertas cosas. En la práctica, no lo hacen. Lo siento. ¿Alguna otra, Ángel? Sí, nos pregunta Francisco si puedes repetir, si puedes comentar algunas herramientas para medir el riesgo, algunas herramientas generales. Hay muchas herramientas para medir el riesgo. El estratégico es sumamente difícil de medir porque sus consecuencias son muy imprevisibles y además brutales. Por ejemplo, en el caso que tenemos ahora mismo delante todos del COVID-19, era impensable para todos que esto se pudiera extender de la manera que se ha extendido. O sea, es increíble la extensión que ha alcanzado la pandemia. Por lo tanto, nadie podía haber previsto esto y, de hecho, nadie lo previó. Hay análisis por ahí del Foro de Davos, del Banco Mundial, de algunas grandes firmas de consultoría y de auditoría que dicen, bueno, dicen a finales del 2019 que puede pasar, que puede haber un contagio masivo y tal, pero lo sitúan en órdenes de prioridad en la posición 50 o en la posición 60, es decir, muy lejos, allá al fondo del saco de las posibilidades. En general, los riesgos estratégicos son muy difíciles de prevenir. Hay que tener algunas medidas pensadas y previstas, como son planes de comunicación, planes de crisis, fondos económicos de reserva, pero nunca que yo conozca, ninguna empresa ni ninguna institución puede estar perfectamente preparada para este tipo de riesgos. Hay otros riesgos que son más previsibles o más moldeables, pero los de carácter estratégico, bien por fraudes, por problemas regulatorios, por temas políticos, son infinitamente más difíciles de prevenir. Lo siento, Francisco, me gustaría poder tener mejores noticias. También hay varias preguntas, Mariano, que nos apelan a la importancia de un programa de compliance efectivo para evitar los riesgos estratégicos. No sé, Sí, un es poco un buen ¿cuál punto. es tu opinión? Es un buen punto. O sea, los riesgos, si se tratan con un filtro de compliance, eso es muy interesante y muy importante. Y eso evita muchas cosas.
pero el compliance llevado a su extremo servirá, por ejemplo, para que las malas decisiones se mediten un poco más antes de ejecutarlas, servirá para que las personas antes de cometer fraude lo piensen un poquito más despacio y a lo mejor no lo hagan. Es decir, los temas de compliance llevan a evitar parte de las 6 causas que hemos venido viendo hoy, pero no las eliminan por completo todas. Es decir, un buen plan, un buen sistema de compliance, bien integrado, bien documentado, exigente, me parece muy interesante, pero ojo, desgraciadamente no consigue evitar al 100% el acaecimiento de un cambio tecnológico o de un fenómeno de tipo climático o de una pandemia que de repente nos cambie las reglas de juego. El compliance es algo muy recomendable, enfatizarlo, fortalecerlo, pero desgraciadamente no significa la solución para todos los males y lamento dar también malas noticias en este sentido. Un poco en esta Ángel, línea, nos pregunta ¿sí? también Paul si considerarías la corrupción entiendo como más fraude interno dentro de la gestión de riesgos. Sí, la lucha contra la corrupción tanto interna como externa. La corrupción en cualquiera de sus manifestaciones es un cáncer que desgraciadamente abunda en el ámbito de las instituciones, de los gobiernos y también en las empresas. El compliance, una vigilancia rigurosa, la existencia de contrapesos que para que alguien pueda tomar una decisión tenga que venir validada por otros, es decir, todos los mecanismos que tiendan a minimizar o aislar el fraude son buenos porque al final el fraude es una de las causas muy responsables de muchos casos de corrupción y bueno, hoy hemos visto algunos de casos en los que el fraude había que ponerlo en mayúsculas como la causa fundamental. Si una empresa consigue mitigar el fraude, consigue controlarlo o reducirlo a niveles más razonables, estará dando enormes pasos hacia una mayor seguridad y una mejor gestión de sus riesgos. Estoy completamente de acuerdo. Creo que, Paul, opinarás lo mismo y seguramente el sentido de la pregunta va por ahí. Es muy importante luchar contra todos los tipos de fraude. Absolutamente. Bien, hacemos alguna otra más. Nos preguntan qué evidencia adicional al manual de riesgo estratégico se puede presentar a los reguladores para evidenciar que se está gestionando dicho riesgo. Es difícil. Desde luego los reguladores no llegan a la exquisitez de preguntar por los riesgos de carácter estratégico. Se conforman con cosas mucho más sencillas de tipo medioambiental, se conforman con las cuestiones que tienen que ver con la higiene y la salud de los trabajadores, con la sanidad de los productos y la higiene, que los productos no sean dañinos. Es decir, todo eso es lo que el regulador ve, que podríamos decir que es como lo que se ve de un iceberg. Se ve la 10ª parte, pero el regulador no mira lo que hay por debajo de la superficie, que suele ser el 90% del iceberg. La masa flotante de hielo solo asoma un poquito, el piquito que asoma por encima del mar, y por debajo el regulador ni siquiera mira la gran cantidad de cosas que puede haber. Y ya digo, yo soy muy crítico con los reguladores porque en general fallan bastante. Y si no, piensen ustedes en el anterior jefe de Estado de mi país, que ningún regulador vio lo que pasaba, por ponerles un ejemplo que me es particularmente doloroso en estos momentos. ¿Alguna más, Ángel? Bien, hacemos la última. José Carlos nos dice si los riesgos operativos pueden acabar convirtiéndose en riesgos estratégicos. Sí, ambas hipótesis son posibles. Que un riesgo estratégico acabe convertido en un riesgo operacional, que está sucediendo ahora mismo, y al revés, que un riesgo operacional, una defectuosa sincronización de la maquinaria, de la cadena de producción, acabe siendo un inconveniente tan grave que al final acabe matando a la empresa y eliminándola del mercado. Por supuesto que sí. Un riesgo operativo puede terminar siendo, si no se ataja, si no se cuida, puede acabar siendo un problema estratégico que termine con la empresa. Sí, completamente sí, José Carlos, lo siento.
Vale, bien, pues nos quedamos sin tiempo. Recordarles a los asistentes que en unos días recibirán todas las preguntas respondidas por el profesor y las recibirán en su correo electrónico. Y que a lo largo del día de mañana recibirán también un email con la grabación completa del webinar para que la puedan volver a visualizar. Bien, pues muchas gracias, Mariano. Puedes despedirte si quieres de los asistentes. Un placer. Muchas gracias a todos y buen día. Gracias, Mariano. Gracias también a todos nuestros asistentes y desearles un feliz día y que esperamos verles en nuestros próximos webinars. Saludos y que tengan un buen día.